Hola amigos de Factores de Poder. Tal como estaba previsto ayer, domingo 3 de diciembre, se verificó el referéndum chavista sobre el Esequibo y tal como se esperaba fue un absoluto descalabro. Podemos decir que sin temor a exagerar, sin temor a que se perciba que estamos mm, exagerando pues la impresión sobre lo que ocurrió ayer, prácticamente nadie salió a votar. Esto es muy importante y esto lo vamos a explicar porque decir que nadie votó no es simplemente, no es ni siquiera una metáfora o un ejercicio retórico. Simplemente es la constatación de que estamos frente a un régimen político que se agota y a un régimen político que hace todo lo que quiere hacer simplemente para mantenerse en el poder. El contexto de esto habría que analizarlo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo tenemos una situación en la cual el chavismo ha demostrado el mayor desinterés desde el punto de vista histórico en cuanto al tema del Esequibo. No solamente son las declaraciones de Hugo Chávez en el 2004, el 19 de febrero del 2004, cediéndole el uso del Esequibo a Guyana, sino las políticas que acompañaron a esa declaración y las cuales ejecutó Nicolás Maduro como canciller, que se tradujeron en regalarle petróleo a Guyana, a los países del CARICOM, a cambio de apoyos en la OEA. Pero también en cuanto al más absoluto desinterés, no solamente en la parte política, sino en cuanto al ejercicio militar en función del Esequibo. El régimen chavista honrando pues esta idea que le fue inoculada a Hugo Chávez por parte de Fidel Castro de que era necesario articular una suerte de hermandad que pusiera a un lado un diferendo limítrofe que era herencia de antiguos imperios y del cual nadie se acordaba. Esto en realidad lo que se tradujo también desde el punto de vista político y militar es que nunca el Esequibo fue una prioridad ni para el régimen chavista ni para uno de sus componentes como lo son sus Fuerzas Armadas. De manera que aparte de ir a hacer algunos ejercicios simbólicos, de hacer alguna visita tipo Boy Scout a la zona y poner una bandera, nunca hubo por parte del régimen chavista un interés, como ahora lo anuncian, de tratar de cedular a los venezolanos que están en la zona, de incorporar esa parte a la organización político-territorial de Venezuela, o inclusive hacer lo que ha hecho, lo que ha venido haciendo Guyana, siguiendo las indicaciones de Hugo Chávez en el 2004, que es asignar concesiones a empresas petroleras multinacionales. Bueno, no solamente el régimen chavista no hizo esto, sino que tampoco el régimen chavista quiso objetar cuando Guyana, a partir del 2004, fue incrementando las acciones de facto, de hecho, ejercicios de soberanía en una zona que estaba en discusión, traducido esto en otorgarle concesiones a empresas transnacionales petroleras, frente a lo cual el chavismo no hizo absolutamente nada. Bueno, que no hizo nada es una manera de decir. A la par, simultáneamente, cuando esto está ocurriendo y cuando el chavismo pues no ejerce los derechos soberanos del Estado y de la nación venezolana en el Esequibo, al mismo tiempo operadores del chavismo le estaban comprando arroz y comida a proveedores de Guyana. O sea, esto demuestra la manera, el desprecio, el desdén con el cual el chavismo trató el problema. El problema en la psiquis del chavismo, o el problema o el asunto del Esequibo, adquiere importancia en tanto en cuanto se convierte en un factor que les permita a ellos o no continuar en el poder. Entonces, para ellos, en realidad, si es un régimen que no tuvo ningún reparo en permitirle el uso de ese territorio de reclamación a Guyana, pues es un régimen que nunca se ha planteado la recuperación del Esequibo como una prioridad. Por eso es que en el año 2018, de una manera irresponsable, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, con la expectativa que en el marco del Acuerdo de Ginebra el ejercicio o la gestión de buenos oficios por parte del secretario general de la ONU iba a ser un mecanismo, vamos a decir, indefinido en el tiempo, indeterminado. Con esa convicción, una vez que Guyana en el 2018 dice, bueno, este mecanismo de buenos oficios no ha funcionado, ha fracasado,
nosotros pedimos que en el marco de lo que está previsto en el Acuerdo de Ginebra, este asunto sea enviado por parte del Secretario General de las Naciones Unidas a consideración, a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. La respuesta del régimen chavista, haciendo honor al desdén y al desprecio con el tema del Esequibo, convencidos de que esto es un tema al cual no hay ni el menor interés en resolver, la respuesta del régimen chavista en la gestión de Delcy Rodríguez, de Iván Gil, de Samuel Moncada y el propio Nicolás Maduro es acudir ante el secretario general de las Naciones Unidas y decirle que no, que Venezuela propone seguir con ese mecanismo de buenos oficios de manera indefinida e indeterminada. Este es un dato muy importante porque revela lo que está internamente operando en la convicción del chavismo. Y ellos, convencidos de que eso iba a ser de esa manera, pues no hacen nada hasta el momento en que se ven precisados por la fuerza de los acontecimientos. Una vez que el secretario general de las Naciones Unidas envía este asunto a consideración de la Corte Internacional de Justicia, y una vez que Venezuela se ve embarcada en un proceso el cual jamás pensó que iba a llegar a esa instancia, entonces que el chavismo se plantea el tema del Esequibo, pero, esto es muy importante tenerlo claro, no en función de prevenir un daño irreparable a la nación venezolana, no en función de recuperar un territorio que ya por las vías jurídicas y legales del derecho internacional pudiéramos anticipar que está prácticamente a punto de perderse. El problema para el chavismo es cómo eso repercute en la estabilidad interna de su régimen político. O sea, el Esequibo para el chavismo no es otra cosa sino un comodín que permite ser usado en función de si esto ayuda o no ayuda a que el chavismo siga en el poder. Y con esa concepción es que el chavismo en los últimos 3 o 4 años ha venido manejando este problema. ¿Cómo lo ha manejado el chavismo? Bueno, en términos de propaganda, en términos de dar la impresión de que están haciendo un ejercicio patriótico, pero en la práctica sabemos que no es así. Ahora, ¿por qué el chavismo hace esto? Porque, como lo hemos explicado muchas veces, en Venezuela no hay un Estado nacional venezolano. No existe un Estado que representa, que organiza, que coordina a la nación venezolana. Lo que tenemos en Venezuela es el Estado chavista que opera en función de los intereses y de la agenda del régimen chavista, de Nicolás Maduro y de la Macoy y la camarilla que está en el poder. Por eso es que ellos pueden tratar con el mismo desdén y desprecio que han tratado un tema esencial para la soberanía nacional, como es el tema del Esequibo. De la misma manera, el chavismo puede darse el lujo de tratar con desdén y con desprecio la opinión de los venezolanos. Para nadie es un secreto que más del 90% de los venezolanos rechaza el chavismo. El problema es que como estamos regidos por un Estado chavista, no hay los mecanismos legales, institucionales, políticos para que la opinión del 90% de la gente se exprese y que esa opinión sea respetada por lo que sería un Estado nacional, no un Estado chavista. Entonces, contando con uno de los factores fundamentales para que el chavismo siga en el poder, que es el apoyo de las Fuerzas Armadas, no Fuerzas Armadas nacionales, Fuerzas Armadas al servicio del chavismo, Fuerzas Armadas chavistas, con ese apoyo, con ese escudo protector, es que el chavismo puede tratar con desprecio y con desdén la opinión de los venezolanos. Esto es muy importante tenerlo claro, porque cuando el chavismo ha hecho estas cosas que ha hecho, que con razón juristas, historiadores y políticos han criticado como errores del chavismo, por ejemplo, convocar a un referéndum consultivo sobre el Esequibo con una cantidad de preguntas confusas en el momento de peor situación política del chavismo, cuando más del 90% de la gente lo rechaza, ir a un conteo, pues esto suena como a una idea absolutamente descabellada. Y muchos dijeron, bueno, es un error por eso, pero además es un error, como correctamente argumentaron historiadores y juristas, porque la soberanía no se consulta, se ejerce.
Y el convocar este referéndum, la mayoría de la gente lo interpretó como una burda maniobra política para tratar de levantar una ola de nacionalismo, de patriotismo, de chauvinismo, y que le permitiera al régimen chavista decir, bueno, el tema no es político, el tema es la discusión de la soberanía y ahora hagamos a un lado que nunca hemos defendido el Esequibo y entonces ahora sí vamos a defender el Esequibo. Pero no es tanto la distracción política como el hecho mismo de que el chavismo, sabiendo que puede gobernar, como lo han dicho algunas personas, el chavismo se acostumbró a gobernar con sanciones y sin sanciones. Bueno, el chavismo se ha acostumbrado a gobernar con el rechazo de los venezolanos. Entonces, cuando el chavismo se lanza en estas aventuras de convocar a un referéndum como el que se hizo ayer, no es porque esté pensando, no es porque le importa lo que opinan los venezolanos, sino porque lo que realmente importa es lo que están pensando las diferentes facciones, las clientelas y los operadores civiles y militares dentro del ecosistema criminal del chavismo. Eso es lo que importa porque en ese ambiente es donde se está decidiendo día a día el destino del régimen. No es porque la gente, no es lo que opina la gente, lo que importa en realidad, y esto algunos se podrán ofender y decir, bueno, pero ¿cómo es eso que no? No, en el cuadro, en el régimen legal, pseudo legal, chavista, lo que importa la gente, lo que diga la gente importa nada. Lo que importa es lo que los factores de poder, uno de ellos siendo quizás el más determinante, el factor militar, es lo que determina en función de qué intereses se va a mover el chavismo. Por eso, en contra de la opinión de sus propios asesores, el chavismo se lanza en esa aventura descabellada de ir a un referéndum, insistimos, no para recuperar el Esequibo, sino para convencer a sus clientelas, para convencer a sus operadores civiles y militares que ellos todavía tienen la capacidad de movilizarse, de coordinarse y de organizarse. El problema, y por eso, abro un paréntesis, es que esas políticas, esas estrategias chapuceras que vimos que hicieron antes del referéndum, regalar comida, bolsas de pollo y cajas CLAP a la gente para que vaya a votar, pasarle lista a los empleados públicos y a empresas privadas que están coordinadas con el gobierno para obligarlos a votar, permitir que fuesen a votar menores de edad, menores de 18 años, e inclusive permitirle a civiles y a militares votar varias veces, porque según ellos, el votar varias veces era un ejercicio patriótico reiterado. Y porque defender la patria, a la luz de lo que interpreta el chavismo, justifica hacer un fraude o un mega fraude electoral como el que hicieron el día de ayer. Entonces, por eso es que tenemos una situación en la cual el Consejo Nacional Electoral presenta unos números y el tamaño de la derrota, el tamaño de la abstención que ocurrió el día de ayer es tan abismal, es tan dramático, que sabemos que si el chavismo hubiese querido, hubiese dicho y hubiese proclamado que votaron más de 30 millones de personas. Pero es que ¿cómo pueden hacer eso si ellos mismos, los mismos que están haciendo la trampa y los operadores y las clientelas, que ni siquiera tuvieron gente para poder armar los puntos de control en los alrededores de los centros de votación, no logró el chavismo con todo esto movilizar a su gente para ir a votar en el referéndum Vendepatria del Esequibo? Fracasaron. Entonces, ¿qué solución mágica le encuentra Elvis Amoroso para resolver esta grave situación? Bueno, que ellos establecen, como era una elección en la cual se hacían 5 preguntas, ellos dan un reporte de resultado en base a cuántos votos, pero no en base a cuántas personas votaron, no en base a cuántos electores. Por eso es que ellos de manera muy hábil y muy sutil, todas las informaciones que han dado dicen que votaron alrededor de 10 millones de personas. Ya eso es una derrota. Pero no podemos creer en las cifras que da Elvis Amoroso. Lo que tenemos que ver son las fotos que circularon a lo largo del día de ayer en las redes sociales que mostraban centros de votación desolados, donde no había gente votando. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, los resultados de una encuesta seria, en mi opinión, que es la encuesta Mega Análisis de Rubén Chirino Leáñez,
Megaanálisis y ponderamos. Hay muchos, digamos, hay muchos números que ellos manejan allí que son de importancia, pero si ponderamos lo que se había estimado como una posible participación electoral voluntaria en el referéndum del 3 de diciembre, pues estamos hablando de un universo electoral que había estimado el Consejo Nacional Electoral Chavista de aproximadamente 21.700.000 venezolanos. El chavismo dice que de esos hubo 10 millones de votos. Según las estimaciones de la encuesta Megaanálisis, la participación podía estar alrededor del 5%, ponderando las diferentes cifras que ellos manejan, lo cual nos plantea un escenario absolutamente creíble, un escenario verificable el día de ayer, hasta por los propios chavistas, con una abstención dramática, abismal, masiva, del 95%. Esto quiere decir que el día de ayer el chavismo escasamente logró movilizar a sus clientelas y escasamente llegaron al 1.000.000 de personas. Esto tomando en cuenta las presiones, comprando a la gente, comprando votos. Lo significativo no es que el 95% de la población electoral venezolana esté en contra del chavismo. Lo significativo es que el chavismo comienza a dar muestras de no poder articular, coordinar y movilizar a su propia gente. Lo importante de todo esto no es que el chavismo sabe, porque ya ellos saben que es así, nadie fue a votar, no lograron, con todas las trampas que hicieron, no lograron mover a la gente. Los venezolanos lo sabemos porque esto no es ningún secreto. El problema para el chavismo es que ellos saben que nosotros sabemos. Ellos saben que los venezolanos hoy están conscientes que están sometidos a un régimen político y militar que no tiene el apoyo de la población venezolana, pero que además, mucho más grave que esto, comienza a resquebrajarse desde adentro y que seguramente producto de los errores que han cometido y producto del resquebrajamiento y de las contradicciones internas entre factores civiles y militares dentro de ese régimen político, tiene prácticamente sus días contados.